¿Sabías que una película clásica puede ser la clave para entender un periodo crucial de la historia de Estados Unidos? Únete a nosotros en Historia a través del cine, mientras exploramos cómo Lo que el viento se llevó nos transporta a la Guerra Civil Norteamericana y revela los avances que impactaron profundamente a la sociedad norteamericana. Prepárate para un viaje fascinante a través del tiempo y la pantalla. Hola a todos. Bienvenidos a Historia a través del cine, el canal donde exploramos momentos clave de la historia a través de películas icónicas. Hoy, nos sumergiremos en un periodo crucial de Estados Unidos mientras analizamos cómo la película Lo que el viento se llevó nos transporta a la Guerra Civil Norteamericana y revela los avances que impactaron profundamente a la sociedad norteamericana. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo y la pantalla. La Guerra Civil Norteamericana, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, fue un conflicto trascendental que dividió a Estados Unidos en dos facciones enfrentadas, el norte industrializado y el sur agrícola. Esta guerra no solo determinó el destino de la nación, sino que también tuvo un profundo impacto en la sociedad, la economía y la política de la época. Fue un periodo de grandes cambios y avances que sentaron las bases para la sociedad norteamericana tal como la conocemos hoy en día. En Historia a través del cine, creemos que el cine es una poderosa herramienta para sumergirnos en la historia y comprender mejor los eventos pasados. Es por eso que hemos elegido la película Lo que el viento se llevó, para explorar la Guerra Civil Norteamericana desde una perspectiva cinematográfica. Esta película, estrenada en 1939, es un verdadero clásico que nos ofrece una ventana fascinante hacia el pasado y cómo los avances de la sociedad de la época se entrelazan con la trama de la película. Así que, prepárense para adentrarse en la Guerra Civil Norteamericana y descubrir cómo Lo que el viento se llevó nos ofrece una visión única de este periodo histórico tan relevante. Comencemos este emocionante viaje juntos. Para comprender plenamente la Guerra Civil Norteamericana, es fundamental examinar las causas y tensiones que llevaron a este conflicto devastador. Durante el siglo XIX, Estados Unidos experimentó una serie de desafíos políticos, económicos y sociales que finalmente desembocaron en una lucha armada entre el norte y el sur del país. En términos generales, la Guerra Civil Norteamericana se desencadenó principalmente debido a las profundas diferencias sobre la cuestión de la esclavitud. El norte industrializado abogaba por la abolición de la esclavitud, mientras que el sur agrícola dependía en gran medida de la mano de obra esclava para su economía basada en las plantaciones. Esta divergencia fundamental llevó a una serie de conflictos políticos y disputas sobre los derechos de los estados y la extensión de la esclavitud hacia los territorios recién adquiridos. Sin embargo, la esclavitud no fue la única causa de la guerra civil. También hubo tensiones económicas y políticas, como la disputa sobre los derechos estatales versus los derechos federales, la cuestión de los aranceles y la rivalidad económica entre el norte industrial y el sur agrícola. Estas tensiones se intensificaron con el tiempo y finalmente llevaron a una ruptura irreparable entre las dos regiones. Durante y después de la Guerra Civil Norteamericana, se produjeron importantes cambios sociales y avances en diferentes ámbitos de la sociedad. Uno de los cambios más significativos fue la emancipación de los esclavos, que se logró con la aprobación de la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en 1865. Este hito histórico marcó el fin oficial de la esclavitud en el país y transformó radicalmente la vida de millones de personas. Además, la guerra también tuvo un impacto significativo en la economía y la política de la nación. El norte salió victorioso y consolidó su poder, lo que llevó a cambios en la estructura económica del país y el fortalecimiento del gobierno federal. Se implementaron políticas y reformas que sentaron las bases para la industrialización y el crecimiento económico en las décadas siguientes. Asimismo, la Guerra Civil Norteamericana también generó cambios en la sociedad, especialmente en términos de derechos civiles y políticos. La lucha por la igualdad y la justicia social se intensificó, y se sentaron las bases para los movimientos posteriores, como el movimiento de derechos civiles en el siglo XX. En resumen, la Guerra Civil Norteamericana fue el resultado de una serie de tensiones y disputas, en particular sobre la cuestión de la esclavitud. Sin embargo, esta guerra también tuvo un impacto profundo en la sociedad, la economía y la política de Estados Unidos, con avances significativos en la emancipación, la estructura económica y los derechos civiles.
Es importante comprender estos factores clave para apreciar plenamente el contexto histórico en el que se desarrolla, lo que el viento se llevó y cómo se entrelaza con la trama de la película. Ahora que hemos establecido el contexto histórico de la Guerra Civil Norteamericana, es hora de adentrarnos en la película que nos llevará de la mano a través de este periodo tan importante, Lo que el viento se llevó. Estrenada en 1939, esta película se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural y sigue siendo considerada como una de las películas más influyentes de todos los tiempos. Lo que el viento se llevó está basada en la novela del mismo nombre escrita por Margaret Mitchell. La historia se desarrolla en el sur de Estados Unidos durante la Guerra Civil y se centra en la vida de Scarlett O'Hara, una mujer sureña de la alta sociedad. A través de los ojos de Scarlett, la película ofrece una mirada fascinante a los cambios y desafíos que enfrentó el sur durante este periodo tumultuoso. A su lanzamiento, Lo que el viento se llevó se convirtió en un éxito instantáneo y arrasó en los premios de la Academia, ganando 8 estatuillas, incluyendo el premio a la mejor película. Fue alabada por su cinematografía impresionante, su guión cautivador y las actuaciones de su elenco, encabezado por Vivien Leigh como Scarlett O'Hara y Clark Gable como Rhett Butler. Pero más allá de su popularidad en la época, Lo que el viento se llevó es relevante para entender la Guerra Civil Norteamericana. La película muestra cómo la guerra afectó a las clases sociales, las relaciones y la vida cotidiana en el sur. También aborda temas como la esclavitud, la emancipación y la reconstrucción posterior a la guerra, brindando una mirada única de estos eventos históricos a través de la lente de la narrativa cinematográfica. Al analizar Lo que el viento se llevó en relación con la Guerra Civil Norteamericana, podemos explorar cómo la película retrata los cambios sociales y los avances que discutimos anteriormente, y cómo estos se entrelazan con la trama y los personajes. Es una oportunidad emocionante para sumergirnos en la historia a través del cine y obtener una perspectiva más completa de este periodo crucial de la historia de Estados Unidos. En resumen, Lo que el viento se llevó no solo es una película aclamada y popular, sino que también es relevante para comprender la Guerra Civil Norteamericana. A través de su narrativa cautivadora y personajes memorables, nos ofrece una ventana fascinante hacia el pasado y cómo los avances de la sociedad se reflejan en la trama de la película. Ahora que hemos establecido la importancia histórica de la Guerra Civil Norteamericana y presentado Lo que el viento se llevó, es hora de sumergirnos en un análisis más profundo de cómo la película refleja los eventos históricos y aborda temas clave de la época. La trama y los personajes de Lo que el viento se llevó ofrecen una visión vívida de la Guerra Civil Norteamericana. A través de la historia de Scarlett O'Hara y su lucha por sobrevivir y mantener su estilo de vida durante el conflicto, la película muestra cómo la guerra afectó a la sociedad sureña. Muestra las tensiones entre las clases sociales, la pérdida de la riqueza y el poder, y la transformación de las relaciones personales en medio de la devastación. Uno de los aspectos más destacados de la película es cómo aborda temas sensibles como la esclavitud y la emancipación. Lo que el viento se llevó retrata la esclavitud como una parte integral de la sociedad sureña de la época, mostrando las plantaciones y los esclavos como parte del telón de fondo. La emancipación se produce durante la película y tiene un impacto significativo en los personajes y en la sociedad en general. La película muestra tanto las reacciones positivas como las negativas a esta liberación, y ofrece una visión compleja de las diferentes perspectivas de la época. Además, Lo que el viento se llevó nos sumerge en la vida en el sur durante la guerra. Muestra la escasez de recursos, las dificultades económicas y las condiciones de vida precarias. También retrata la reconstrucción posterior a la guerra, explorando los desafíos que enfrentaba la sociedad sureña mientras intentaba recuperarse de la devastación y adaptarse a los cambios. A lo largo de la película, vemos los avances sociales y cambios que ocurrieron durante y después de la guerra. Lo que el viento se llevó muestra cómo la guerra transforma a los personajes y a la sociedad en general. Explora temas como la igualdad de género, los roles tradicionales y los cambios en el poder y la estructura social. A través de la historia de Scarlett O'Hara, vemos su evolución y cómo se enfrenta a los desafíos impuestos por la guerra, lo que refleja los cambios y avances sociales que ocurrieron en ese periodo. En resumen, Lo que el viento se llevó ofrece una visión fascinante de la Guerra Civil Norteamericana a través de su trama y personajes. La película aborda temas como la esclavitud, la emancipación y la vida en el sur durante la guerra, proporcionando una mirada compleja y reflexiva sobre este periodo histórico. Además,
muestra los avances sociales y cambios que impactaron a la sociedad norteamericana de la época. Al analizar estos elementos en la película, podemos obtener una comprensión más profunda de la guerra civil y su impacto en la historia de Estados Unidos. Aunque Lo que el viento se llevó es una película icónica y apreciada, no está exenta de críticas y controversias en relación con su representación de la esclavitud y los estereotipos raciales. Es importante abordar estas críticas para tener una visión completa de la película y su impacto histórico. Una de las principales críticas hacia la película se centra en su representación de la esclavitud. Algunos argumentan que la película presenta una visión romántica y glamorizada del sistema de esclavitud, minimizando el sufrimiento y la injusticia que experimentaron los esclavos. También se ha mencionado que los personajes afroamericanos en la película son estereotipados y presentados en roles subordinados. Es importante tener en cuenta que Lo que el viento se llevó fue producida en una época en la que los estereotipos raciales y la representación de la esclavitud eran comunes en la industria cinematográfica. Sin embargo, estas críticas han generado debates y reflexiones sobre la forma en que se retrata la historia y cómo se perpetúan ciertos estereotipos. Desde su lanzamiento en 1939, Lo que el viento se llevó ha sido ampliamente reconocida y ha dejado un impacto duradero en la cultura popular. La película fue aclamada por su cinematografía, su narrativa cautivadora y las actuaciones de su elenco. Ganó 8 premios de la Academia, incluyendo el de Mejor Película, y ha sido elogiada por su calidad técnica y su capacidad para transportar a los espectadores a una época pasada. Sin embargo, a lo largo de los años, la película también ha sido objeto de análisis y críticas más profundas. Los debates sobre su representación de la esclavitud y los estereotipos raciales han llevado a una reevaluación de su impacto cultural y su lugar en la historia del cine. Ha habido esfuerzos por abordar y contextualizar estas problemáticas dentro de la película, así como por promover una mayor diversidad y representación en la industria cinematográfica en general. En conclusión, Lo que el viento se llevó ha recibido tanto elogios como críticas a lo largo de los años. Aunque es reconocida como una película clásica y apreciada por su calidad cinematográfica, también ha sido objeto de críticas y controversias en relación con la representación de la esclavitud y los estereotipos raciales. La recepción y el análisis de la película han evolucionado a lo largo del tiempo, generando debates y reflexiones sobre la forma en que se representa la historia y cómo se abordan estas problemáticas en el cine. En este viaje a través de Lo que el viento se llevó y la Guerra Civil Norteamericana, hemos explorado los puntos clave que nos permiten comprender mejor este periodo histórico tan crucial. Hemos analizado cómo la trama y los personajes de la película reflejan los eventos históricos, abordando temas como la esclavitud, la emancipación y la vida en el sur durante la guerra. También hemos discutido los avances sociales y cambios que se muestran en la película y que impactaron a la sociedad norteamericana. El cine tiene el poder de transportarnos a diferentes momentos de la historia y brindarnos una perspectiva más vívida y emocional de los eventos pasados. Lo que el viento se llevó es un excelente ejemplo de cómo una película puede ser una herramienta valiosa para comprender y reflexionar sobre la historia. A través de su narrativa, personajes y representación visual, nos ofrece una ventana hacia la Guerra Civil Norteamericana, permitiéndonos sumergirnos en la realidad de la época y reflexionar sobre sus implicaciones en la sociedad. Por eso, te invito a ver Lo que el viento se llevó y reflexionar sobre su relación con la Guerra Civil Norteamericana. Observa cómo se entrelazan los eventos históricos con la trama y los personajes, y considera las críticas y controversias que rodean la película. Utiliza esta experiencia cinematográfica como una oportunidad para ampliar tu conocimiento y comprensión de la historia, y para reflexionar sobre los avances y desafíos que ha enfrentado nuestra sociedad en el pasado y en el presente. Recuerda que el cine es solo una de las muchas herramientas que podemos utilizar para aprender sobre la historia. Explora diferentes fuentes, perspectivas y medios para obtener una visión más completa y enriquecedora de los eventos pasados. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de Lo que el viento se llevó y la Guerra Civil Norteamericana. Espero que hayas encontrado este vídeo informativo y entretenido. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos. Hasta la próxima aventura histórica en Historia a través del cine.